Hola, el Señor les bendiga a todos. Qué bueno estar conectados con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al Señor por darme este privilegio de poder compartir con ustedes. Espero esta tarde tener un lindo tiempo de diálogo y de conversación con ustedes. En realidad que esta idea de presentarnos según los grados eclesiásticos son meramente cuestiones de formalidad, pero me siento muy a gusto sabiendo que soy su hermano en Cristo Jesús. Eh, ¿Cómo está de moda este tipo de cosas de, de protocolos y eso? Pero quiero que sepa que ante todo soy su hermano en Cristo Jesús y eso me hace feliz de compartir el santo evangelio del Señor. Yo espero que ustedes me estén recepcionando bien, eh, y quiero tener la bendición de poder generar un ambiente de buena conversación, de sana conversación con ustedes. No traigo las verdades últimas, no tengo las verdades últimas, quisiera tenerla, pero no la tengo. Pero sí tengo algo que compartir esta tarde. Se me ha sugerido el tema que tiene que ver con la teología del Espíritu Santo. Quiero ser honesto con ustedes. Vamos a hablar del Espíritu Santo, pero abordar la dogmática general del Espíritu, eso nos demandaría un semestre, un año de estudio, solamente para estudiar los argumentos básicos. Pero yo asumo que somos una iglesia del Espíritu. Espero que me digan amén a eso. Yo asumo que somos una iglesia del Espíritu. Asumo que somos gente que conoce del Espíritu. Entonces yo quisiera hacer una presentación más bien sencilla. Y quiero decir esto sencilla, no quiere decir que sea sin profundidad. Quiero hacer una presentación lo más sencilla posible para luego abrir espacio a diálogos. Para mí es muy importante que también haya un espacio de preguntas y respuestas. Eh, Estoy completamente seguro que no voy a decir verdades últimas, estoy completamente seguro de que no voy a traer toda la revelación que usted necesita escuchar. Sin embargo, si yo no sé la respuesta, la vamos a buscar aquí. ¿Ok? Si yo no sé la respuesta, la vamos a buscar aquí. Y esto no es un comentario ni es un diccionario, es una Biblia común y silvestre que solo es Biblia. Si yo no sé la respuesta, la vamos a buscar aquí en la palabra del Señor. Quisiera comenzar orando y dando gracias al Señor. Padre, gracias por esta tarde, por darme el hermoso privilegio de estar con mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los lindos pastores, Señor, que permiten estas instancias de educación. Gracias por el hermano Luis, por la pastora Sarita y todos los hermanos que están presentes el día de hoy. Señor, háblanos, abre nuestra mente, nuestro espíritu, para que tu palabra sea sembrada. Háblanos, Señor, como tú sabes hacerlo. Espíritu Santo, que esto no sea solo una mera clase de transmisión de información. Revélate a nosotros, abre nuestros ojos para ver tus maravillas, para entender, Señor, tu mover en medio nuestro. Oramos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hablar del Espíritu para mí es algo precioso. Y de hecho decía esta tarde mi esposa, voy a orar porque necesito orar. ¿Cómo voy a hablar del Espíritu Santo sin estar en oración? Porque hay gente que le gusta hablar de Dios y de las dogmáticas de Dios, pero no tiene relación con Dios. Y eso es una cuestión muy habitual. Quiero entrar directamente en materia porque luego quiero tener un espacio de, de, de conversación, de preguntas y respuestas. Insisto, no, probablemente no tenga yo todas las respuestas a sus preguntas, pero sí la Escritura tiene mucho que decirnos. Hablar de la teología del Espíritu Santo, primero, insisto, requeriríamos al menos un semestre para abordar los principios fundantes de lo que es la neumatología. Así que hablar de la teología del Espíritu Santo es muy amplio en una pequeña clase. Pero quisiera comenzar diciendo que la búsqueda de sentido del hombre tiene un nombre. La búsqueda de sentido del ser humano tiene un nombre y se llama Espíritu Santo. La plenitud, la felicidad, tiene una sola vía, un solo punto de encuentro, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te creó y me creó a mí.
El Espíritu Santo nos formó desde el vientre de nuestra madre. El Espíritu Santo nos diseñó. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de vida, la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo la que nos ha dado los hermosos sentidos que tenemos. Es el Espíritu de Dios que nos da realmente la plenitud. Es el Espíritu de Dios en medio nuestro que revela no solo a Cristo, porque no habla de su propia cuenta, sino que habla de Cristo. Es el Espíritu Santo, la presencia real del cielo en medio nuestro. No hay nada que le dará a usted más sentido en su vida que tener comunión con el Espíritu de Dios. Y para ello quiero ir diciendo algunas cosas interesantes que me imagino que usted las conoce. El objetivo de este curso es estimular el crecimiento. Yo quiero que usted conozca del Espíritu de Dios. La Iglesia de Dios es una iglesia que se define como una iglesia evangélica, protestante, ¿cierto? Y pentecostal. Es evangélica porque creemos en los principios fundantes, ¿cierto?, del protestantismo. Somos pentecostales porque creemos en la obra y dirección del Espíritu. De hecho, nuestra declaración de Dios, de fe, lo establece así: creemos en un Dios existente en tres personas eternamente, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el objetivo de este curso un poco también estimularlo a usted a estudiar, a conocer la neumatología, a reflexionar y reflexionar sobre el espíritu, porque hay muchas ideas místicas, muchas ideas abstractas o a veces ideas muy distorsionadas de quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. La idea también es animarle a conocer, ¿cierto? Esta persona, conocer, ¿cierto?, la divinidad del Espíritu. Y de alguna manera también espero interpretar algunas tendencias, porque hoy día, ¿cierto?, estamos frente a un mundo tan cambiante, tan distinto, que está redefiniendo ciertas cosas. Y es importante entender qué observan algunos o cuáles son las tendencias respecto al espíritu. De hecho, hoy día está en boga hablar de la atmósfera. Y todo el mundo habla de la atmósfera, que el Espíritu Santo es una atmósfera. No, lo voy a decir más ratito: el Espíritu Santo no es una actitud, el Espíritu Santo no es un ambiente, el Espíritu Santo no es una atmósfera, el Espíritu Santo es Dios. Voy a hablar de eso en un ratito. Los ingredientes del curso, yo espero que usted tenga claro mi intencionalidad. Este curso tiene una intencionalidad, y es que usted conozca el Espíritu de Dios, que usted conozca la dogmática básica, qué es lo que creemos como iglesia respecto al Espíritu Santo. Discernimiento: usted sí sepa discernir, ¿cierto? Y tenga algunos elementos de juicio para determinar qué es o qué no es, ¿cierto?, respecto a lo que creemos del Espíritu. Compromiso: yo espero que usted tenga compromiso con lo que aprenda, porque es muy sencillo escuchar y solamente ser oidores, pero no tener un compromiso con lo que hemos escuchado. Finalmente, transparencia: yo quiero ser muy transparente con ustedes. No tengo todas las respuestas, pero sí tengo la palabra de Dios en mis manos y creo que en ella podemos encontrar todas las respuestas que requerimos. La clase de hoy es sobre teología del Espíritu Santo, y mi meta es repasar, recordar. No pretendo enseñar algo nuevo, una revelación respecto de esto, porque me imagino que ustedes son conocedores. Pero mi objetivo, mi meta hoy día en este curso es repasar, recordar, reflexionar sobre el Espíritu Santo, su existencia, su divinidad, atributos, obras, frutos y dones. Espero solamente hablar de su existencia y divinidad, y lo demás podamos hacerlo en un feedback de preguntas y respuestas. Amén. Yo creo que vamos bien hasta ahí. Teología del Espíritu Santo, y lo primero que hay que pensar es qué es la teología. Si vamos a hablar de la teología del Espíritu Santo, tenemos que de alguna manera preguntarnos qué es la teología. Y esta es una de las preguntas básicas y que a priori tendemos a responder y decir: bueno, teología es una reflexión, es pensar sobre Dios, ¿cierto? Generalmente todos hacen dar una respuesta, ¿cierto?, partiendo de la etimología: teo, Dios; logía, logos, estudio, tratado, investigación, cuestionamiento sobre Dios. Entonces, cuando pensamos en la teología, por lo general, algunos hermanos inmediatamente dicen el estudio sobre Dios. Vamos a hablar de la teología del Espíritu Santo. Eso significa entonces que si hay una teología del Espíritu, entonces existe una metodología, existe una estructura para abordar la temática, abordar quién es el Espíritu Santo.
Quiero decir de una forma muy sencilla, teología no es algo que se dice. La teología no es algo que abstracto. Teología es, para mí, es una cuestión praxeológica. Lo voy a repetir otra vez. Para mí la teología no es solamente un pensamiento, un racionamiento. Para mí la teología es praxeológica. La teología no se dice, la teología se vive. Generalmente la gente dice la teología es una razón sobre Dios, un pensamiento sobre Dios, tiene que ver con las cuestiones religiosas, con las cuestiones de espiritualidad, con las cuestiones de fe, pero esa es una manera de acercarse a la teología tradicionalmente. Quiero hablar de que decirles que la teología no es algo que decimos, sino algo que hacemos. Usted nunca dice lo que cree sobre Dios, usted hace lo que cree de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿mentir es malo? Todos van a decir que mentir es malo, pero igual mienten. Es cosa que usted salga de fuera del templo y le pregunte a la gente en el templo, ¿ustedes creen en Dios? Todos creen en Dios, pero cosa distinta es, ¿le creen a Dios? ¿Obedecen a Dios? Entonces la teología, más que una reflexión y un pensamiento sobre Dios, es mi vivencia de la experiencia de Dios. ¿Me explico bien? Tradicionalmente, cuando interpretamos teología, hablamos del pensamiento, la reflexión, la crítica, la razón sobre Dios. Pero mi propuesta esta noche es que teología es más que eso. La teología tiene que envuelve toda la cosmovisión de la existencia. La teología tiene que ver cómo yo percibo el mundo, cómo yo entiendo el universo. La teología tiene que ver con lo que yo vivo. Y parto desde el hecho de que soy latinoamericano. En América Latina, la teología latinoamericana tiene dos actos. Primero es la praxis, luego la conceptualización. Es decir, primero es la vivencia, luego la conceptualización. Para mí la teología es praxeológica. Yo no digo ni pienso lo que creo, sino que yo vivo lo que creo. ¿Me explico bien ahí? Ok, entonces si vamos a hablar de la teología del espíritu, no es solamente lo que yo pienso del espíritu, no es solamente cierto lo que yo puedo decir del espíritu, sino lo que yo vivo acerca del espíritu. ¿Ok? ¿Para qué sirve la teología? Muy buena pregunta. ¿Para qué sirve la teología? La teología sirve, en primer lugar, para eh, informar, para corregir, para evaluar el proceder de la iglesia respecto a su fe, respecto a lo que cree. Hay mucha gente que dice que no entiende, por ejemplo, para qué sirve la teología. Hay mucha gente que dice, no, la teología no es necesaria. Y generalmente yo escucho a la gente hablar con desdén de la teología. O sea, ahora, teología del Espíritu Santo, ¿y para qué sirve? Sí, sirve porque nos informa quién es, cuál es su obra, cuál es su actuar en medio nuestro. La teología nos informa. La teología nos ayuda a evaluar el proceder de la iglesia respecto a su dogmática. ¿Por qué hoy día hay muchas doctrinas? Porque hoy día, ¿cierto? Hay un caos teológico, porque hoy día hay un caos doctrinario en medio de la iglesia contemporánea, es porque han desestimado el estudio serio y formal, ¿cierto? El de la investigación bíblica teológica. ¿Me sirve? ¿Me siguen, cierto? O sea, ¿para qué sirve la teología? Uno, para corregir, para evaluar, para informar, para actualizar, contextualizar el mensaje que la iglesia debe transmitir. Sigo. La teología se vale de tres elementos básicos. Y quiero ir rapidito con esto. La teología se vale desde el texto sagrado, ¿cierto? Se vale de la filosofía y de la historia. Cuando se estudia la teología fundamental, que así se llama, pero en nuestros seminarios e institutos bíblicos le llamamos teología sistemática, la teología fundamental, ¿cierto? La teología propia, se vale de tres elementos que son la Biblia, el texto sagrado, la filosofía y la historia. Cualquiera sea el punto de partida que usted elija para hacer teología, para pensar, hablar sobre Dios y vivir a Dios, cualquiera sea el punto de partida que usted elija, ya sea la historia, la filosofía o la Biblia, va a tener encuentros o llegadas distintas. Nosotros lo hacemos a partir de la Biblia. ¿Ok? Por eso que la gente dice, no, la teología da para lo que quiera, sí, pero va a depender cuál va a ser el punto de partida. Alguna nota importante antes de seguir.
siempre se discute en la iglesia la importancia de la teología y es por qué es importante hablar de la teología de Cristo, de la teología, ¿cierto?, del Espíritu Santo, la teología de las misiones, porque el quehacer teológico, el ejercicio teológico de pensar, de reflexionar, de razonar la fe, que a eso le llamamos teología, y yo dije al principio que más que eso yo creo que es vivir, la teología es una cuestión praxeológica, eh, del hacer teología surgen dos cosas muy importantes. Una le llamamos doctrina y otra le llamamos dogma. Y para mí es importante aclarar esto porque generalmente la gente dice la doctrina es una cuestión inviolable, la doctrina es algo que no cambia. Quiero contarles que la doctrina sí cambian, la doctrina sí se modifican. La doctrina se refiere a enseñanzas primarias o básicas como en discipulado. La doctrina cambia de acuerdo a las necesidades de fe de la comunidad de fe, de las comunidades cristianas. Lo que no cambia es el dogma. Se entiende como dogma, como principios fundantes de toda fe. Y ambas, tanto la doctrina como el dogma, vienen del quehacer teológico, vienen del hecho de hacer teología. Por ejemplo, nosotros tenemos un dogma, Cristo viene, absolutamente. Pero la doctrina va a discutir cuándo, dónde y por qué. Entonces, por eso que tenemos los pretribulacionistas, los atribulacionistas, los posttribulacionistas. O los otros que son amileniales, postmileniales. Cristo viene, sí, sí viene, pero discuten, ese es un dogma, pero la doctrina tiene que ver con la interpretación del dogma. Ambas cosas, tanto la doctrina como el dogma, vienen del quehacer teológico. Y hoy día nos vamos a aproximar a algunas doctrinas del Espíritu Santo y ese viene del quehacer teológico. Por eso que para mí es importante explicar esto, la diferencia y la distancia que existe entre la doctrina y el dogma. Varias formas de hacer teología, sí. Tenemos lo que se conoce como teología sistemática, que es una manera de darle una taxonomía, un orden, clasificar los contenidos. A esa clasificación de contenidos se le llama teología sistemática. También tenemos lo que se conoce como teología bíblica, es cuando solamente se usan los recursos del texto bíblico. Es decir, cuando estudiamos el contexto, el 1611, cuando estudiamos quiénes son los destinatarios, el autor, la ocasión, cuáles son las circunstancias, cuáles son el trasfondo histórico que rodea cierto tal o cual ocasión. A eso le llamamos teología bíblica, por eso que cuando surge el movimiento llamado exégesis, ¿cierto? O se le llamó teología bíblica, solamente cuando se usaba el recurso del texto. Tenemos la teología histórica que tiene que ver con el desarrollo de las doctrinas y de los dogmas en la historia de la iglesia, y hay otra forma de hacer teología que tiene que ver con la aplicación de las anteriores que tienen que ver con el ejercicio práctico de la pastoral. Y a eso se le llama teología práctica o teología pastoral. Llámese eso consejería, evangelismo, llámese eso, ¿cierto?, homilética o predicación de la palabra. Requisitos para el estudio de la teología, y voy rapidito para entrar directo a lo que quiero hablar hoy, es que para estudiar la teología, hermano, hay que ser un cristiano comprometido. Esa cuestión de que la teología, ¿cierto?, hace que la gente pierda la fe es una falacia, es una mentira, no es cierto. Nadie que estudia a Dios pierde su fe. Si usted deja de orar, evidentemente va a perder su fe. Si usted deja de tener comunión con el Señor, probablemente va a perder su fervor espiritual. Pero un requisito para estudiar la teología es ser un cristiano comprometido. Y comprometido decir que tenga cierta comunión con el Señor. En segundo lugar, ser un lector minucioso de la Biblia. Si hay hoy día una deficiencia que encuentro en las iglesias, es la ignorancia bíblica que existe. Hoy día hay un analfabetismo bíblico, la gente no conoce el texto bíblico. Y uno de los requisitos para estudiar la teología es que sean un lector minucioso de la Biblia. Hay que leer el texto. Otro requisito para mí importante es tener una mente abierta al diálogo. Hoy día no nos sirve, ¿cierto?, ponernos a pelear o debatir si no estamos dispuestos a renovar o a revisar lo que creemos, a preguntarnos por qué creemos lo que creemos, por qué predicamos lo que predicamos. Y en cuarto lugar, tener un espíritu crítico. Uno tiene que tener un espíritu crítico porque a veces, y será hoy día justamente en el contexto sociocultural y político que estamos viviendo, alguien dice algo y lo sacan de contexto. Y tener un espíritu crítico significa ir a la fuente. ¿Cómo se dijo? ¿Dónde se dijo? ¿Por qué se dijo?
Y eso es muy importante, porque a veces la gente dice, no, mira, este pastor o este hermano enseñó en contra de Dios, o dijo algo diferente, y lo hacen decir algo que no dijo, porque no respetan en el contexto que se dijo. Por eso es que uno tiene que tener un espíritu crítico. Dicho esto, como introducción, quiero estar directamente a lo que entendemos por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Y para mí es fundamental, antes de ponerme a hablar de quién es, qué hace el Espíritu, porque usted va a encontrar desde la Escritura, desde el principio de la Biblia, el actuar de Dios por medio de su Espíritu. Vamos a encontrar que en las Escrituras, vamos a encontrar que se nos presenta el Espíritu de Dios como distintas formas, de distintas ilustraciones o diríamos metáforas, el espíritu como un aceite, el espíritu como una luz, el espíritu, cierto, como agua, el espíritu, cierto, como fuego. Vamos a encontrar distintas imágenes del espíritu que nos van hablando, nos van revelando o manifestando, cierto, el actuar del Espíritu de Dios en medio de la historia humana. Sin embargo, la obra y presencia del Espíritu se hace real en medio de la iglesia. Y por eso para mí es categórico afirmarlo, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Puede haber un centro de madre, un grupo de amigos, puede haber un club deportivo. Y eso es una convocación. El término eclesía significa los llamados de afuera. Generalmente la gente dice los llamados hacia afuera, pero tengo mi visión distinta respecto a eso cuando yo hago un análisis, cuando yo hago un análisis del término, hago un análisis filológico del término, de la palabra eclesía, que es la convocación, los llamados de afuera. Pero esa comunión solo es real mediante el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Dios, con el derramamiento del Espíritu Santo, dotó a la iglesia de la herramienta necesaria para llevar a cabo su misión. Y para mí es importante decirlo hoy día, y lo voy a reafirmar durante mi exposición, el Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo no es llenarlo a usted solo de gozo, no es la misión del Espíritu Santo, cierto que la iglesia reciba alegría, paz y bendición, sino el Espíritu Santo nos ha dotado para cumplir la misión de Cristo. Por eso que para mí es necesario hacer esta aclaración, porque hay gente que hace un estudio del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, aunque para mí el Espíritu se revela realmente en el Nuevo con claridad, como persona, como Dios, pero lo hace en pos de la misión de Dios, es decir, de que todos conozcan que Jesús es el Señor. Solo estando llenos del Espíritu será la única forma efectiva de predicar y alcanzar con el Evangelio a todas las naciones. La única manera de resistir las contrariedades, los sufrimientos, los temores y las carencias que como humanos tendremos o viviremos durante el cumplimiento de la misión de Dios. Es el Espíritu Santo, Dios mismo, la que nos va a sostener para nuestra misión como iglesia. Por eso que soy categórico en afirmar que sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Jesús sabía que sin el Espíritu Santo somos como un globo sin aire, como un automóvil sin combustible. No podríamos hacer la misión. Por eso que él pide a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús lo sabía muy bien. Jesús le dice a sus discípulos, en San Juan del capítulo 13 al 17, están los discursos finales de Jesús. Y en los discursos finales, particularmente en el capítulo 14 de Juan y capítulo 16 de Juan, Jesús insiste a su comunidad de discípulos de que sean investidos, que reciban la promesa, que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu. Y dice, y será otro, y es otro, uno igual que yo, de la misma naturaleza, que los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. No hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que yo he dicho. El Espíritu me glorificará, por eso que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos cumplir la obra de Dios, no podríamos ser iglesia, no podríamos ser y hacer discípulos. Nunca tendremos éxito en nuestra misión como iglesia si no conocemos y cooperamos con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia viva. Y esto para mí es fundamental. Y gracias al Señor que ustedes están estudiando y hablando del Espíritu. John Sims, en uno de sus famosos libros, en su libro que se llama Nuestra herencia pentecostal. John Sims es un escritor fallecido hace poquito, teólogo, pastor también de la Iglesia de Dios. Él dice,
en su libro Nuestra herencia pentecostal, un reclamo por el Espíritu Santo. Él dice, como cristianos llenos del Espíritu debemos continuar la misión de Jesucristo en el mundo mediante el poder y la presencia del Espíritu Santo. Antes de seguir. Espero no marearlo. Luis, tú sabes a qué hora me paras, pero antes de seguir quiero recordar qué creemos sobre el Espíritu Santo. La Iglesia de Dios tiene una declaración de fe donde dice abiertamente qué es lo que creemos del Espíritu Santo. En primer lugar, en el artículo número 1 de nuestra declaración de fe, nosotros confesamos y declaramos, creemos en un Dios existente eternalmente en tres, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que declara, antes de seguir, que dice nuestra doctrina, que creemos que el Espíritu Santo es Dios. Pero hay dos artículos en nuestra declaración de fe que nos hablan claramente en nuestra declaración de fe, no solo el artículo número 1 que posiciona al Espíritu Santo como Dios, sino también el 8 y 9 que tiene que ver con la obra y el accionar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La Iglesia de Dios es una comunidad de herencia y fe pentecostal, tal como se evidencia en el accionar y vida de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Nuestra declaración de fe lo estipula de forma clara y sencilla en los artículos 8 y 9. Y dice, así dice nuestra declaración de fe, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón, el cual da poder para el servicio. Estoy hablando de lo que la Iglesia de Dios cree. Nosotros tenemos principios doctrinales. El principio número 1, creemos que Dios es, el Espíritu Santo es Dios. Pero en el 8 dice que creemos en este empoderamiento del Espíritu que nos faculta, ¿cierto?, para servir. No, nunca hemos sido empoderados por el Espíritu para sentirnos más famosos que otros, para sentirnos, ¿cierto?, únicos y exclusivos, sino que hemos sido empoderados para el servicio. Y el artículo número 9 de nuestra declaración de fe dice, creemos en el hablar en nuevas lenguas como evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Eso enseña la declaración de fe. Esta es la doctrina de la Iglesia de Dios. Creemos que el Espíritu Santo es Dios, creemos que el Espíritu Santo nos bautiza, nos empodera. Por si acaso la palabra bautizo, bautismo en griego, ¿cierto? Bautizo es sumergir, ¿cierto? Creemos que sumergirnos, empoderarnos en el Espíritu para el servicio, y creemos que la evidencia de haber sido investido por el Espíritu como una evidencia inicial, no es única ni exclusiva, sino inicial o visible, es, ¿cierto?, el lenguaje del Espíritu o el lenguaje de la oración, que es hablar en otras lenguas. Ahora, algunas tesis antes de seguir. Si le van surgiendo preguntas, por favor, anótela y la vamos a tener luego para discutir al final. Algunas tesis antes de seguir. Jesús sabía que sin el Espíritu Santo, los discípulos no podrían cumplir la misión. Eso estaba claro. No es un accidente que el nacimiento de la iglesia se da con la llenura del Espíritu Santo de los discípulos en el día de Pentecostés. No es un accidente, no es una casualidad. Es que no podemos ser iglesia sin el Espíritu. La evidencia y crecimiento de la iglesia depende del Espíritu Santo y no de estrategias humanas. Porque la iglesia siempre nosotros la hemos visto como el cuerpo de Cristo, siempre la hemos visto, ¿cierto?, como el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, pero nos hemos olvidado que la iglesia también es la comunidad del Espíritu Santo. No podemos ser ni hacer iglesia sin el Espíritu Santo. No hay arrepentimiento, y usted lo puede ver esto, ¿cierto?, en la palabra del Señor, en San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Ah? No hay arrepentimiento sin la acción del Espíritu Santo. No hay conversión, no hay confesión de pecado, ¿cierto? No hay conciencia de justicia, de juicio, sin la obra del Espíritu. Es cuando venga el Espíritu, dijo Jesús. Entonces, cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay arrepentimiento sin la acción del Espíritu. Si no hay nuevos convertidos en nuestra iglesia, no es un problema metodológico, sino de presencia del Espíritu de Dios en medio de nuestra congregación.
Si en la iglesia no se evidencia a hombres nuevos, ni regeneración, ni santificación, entonces no somos sal y luz. La iglesia perdió su eficacia, es decir, que el Espíritu Santo no está en ella. La evidencia de que el Espíritu está en la iglesia es que hay hombres y mujeres nuevas. Hay una acción de la regeneración. Lea Tito, capítulo 3, del versículo 4 al 7. Hemos sido regenerados, renovados, hechos nueva criatura solo por la obra del Espíritu de Dios. Si la adoración no es dirigida por el Espíritu de Dios, solo es mera entretención. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La verdadera adoración es dirigida por el Espíritu. El nivel más elevado de la vida en el Espíritu es la práctica del amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Hay un amor gozoso, un amor paciente, un amor benigno y todo lo demás. Perdón que vaya tan rápido, pero usted puede anotar preguntas. Yo estoy hablando con gente que yo creo que ya sabe bastante, ya ha oído bastante del Espíritu. 4 cosas que usted debe saber del Espíritu Santo. Hay 4 cosas que para mí son importantes que usted reconozca, recuerde, como dije al principio, repase conmigo sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es más que una teofanía, es más que una hierofanía. El lenguaje, cierto, teológico, académico, cuando se habla de la teofanía, son de las manifestaciones de Dios, o la hierofanía, una manifestación de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es algo más que un fantasma o cualquier otro tipo de manifestación visible de la divinidad. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es un fuego, es más que eso. ¿Me explico bien, cierto? En segundo lugar, el Espíritu Santo es algo más que una doctrina, es más que saber de textos bíblicos. El Espíritu Santo es más que encontrar coherencia respecto a algunos textos bíblicos. Quiero decirle que la doctrina de la neumatología no tiene más de 120 años. La tercera persona de la divinidad no era discutida al principio. Generalmente siempre se partía desde la iglesia primitiva de Cristo. Pero el Espíritu Santo es más que una fría doctrina, es más que saber textos bíblicos. Por eso que hay mucha lucha en el mundo reformado todavía respecto a la obra y accionar del Espíritu. De hecho, se habla de esta idea de que la iglesia se ha vuelto más carismática o pentecostal, porque ha habido esta influencia, porque se ha entendido que el Espíritu Santo es más que una doctrina, Él es Dios, es una realidad. El Espíritu Santo es algo más que una experiencia de nacer de nuevo. El Espíritu Santo es más que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. El Espíritu Santo es más que la experiencia de nacer de nuevo. El Espíritu Santo no solo da vida, Él es la vida. Recuerde usted que fuimos creados, diseñados por Dios en el principio, pero no hubo vida en nosotros, en el ser humano, hasta que Él puso su hálito, su espíritu. Entonces el hombre fue reconocido como un ser viviente, un alma viviente. El Espíritu Santo es algo más que una o mil experiencias espirituales o de éxtasis sobrenatural. El Espíritu Santo es más que caerse, es más que hablar en lengua, es más que los carismas, los mismos carismas que recibimos. El Espíritu Santo es más que profetizar. Ya dicho estas 4 cosas que usted debe saber del Espíritu, usted debe saber quién es el Espíritu. Y en primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo goza de la altura y de la dignidad que tiene el Padre y que tiene el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, es omnipresente. Si es Dios, es eterno. Si es Dios, es santo, es bueno, es justo, es fiel. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona. Y como ahora están todos de moda hablando del Espíritu, y cuando hablan del Espíritu hoy día, ¿cierto? Todos hablan, hay un ambiente del Espíritu, o hay una atmósfera del Espíritu. No, el Espíritu Santo es más que un ambiente, es más que una atmósfera, es más que un discurso. El Espíritu Santo es una persona.
que tú puedes conocer, que tú puedes hablar, que te puede enseñar, que te puede guiar. Es una persona que también, ¿cierto?, puede ser afectada con tus malas palabras, que puede ser afectado, ¿cierto?, con tu falta de honra a él. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es un don, es un regalo. De hecho, la única 2 veces que la Biblia usa las palabras don o doranta o dorea en el griego, se usa exclusivamente para Jesús y para el Espíritu. Finalmente, el Espíritu Santo es poder de Dios. Es el poder de Dios. Quiero, no sé, Luis, si tengo más tiempo y dejo espacio para preguntas, porque tengo para largo. Sí, Dime. sí, démosle un poquitito y importa que nos pasemos un poquitito. Dale nomás. Quiero hablar también no puedo hablar de todo lo que significa la teología del Espíritu, pero quiero mencionar cosas que para mí hoy día sí son importantes decir. Sobre todo esta idea de la iglesia y el Espíritu. En relación a la iglesia, el Espíritu llama. El Espíritu es santo, llama, y la iglesia reconoce los ministerios y el Espíritu da poder y virtud y dinamismo a la misión de Dios. El Espíritu Santo sigue llamando a las personas, pero es el Espíritu Santo quien llama. Es la iglesia, la comunidad que reconoce los ministerios. Y si después al final alguien puede preguntar sobre dones y ministerios, que puedo responder. Es el Espíritu Santo quien llama, quien elige. Usted conoce esta historia famosa de Hechos 13. ¿Ah? Y el Espíritu Santo habló, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he elegido, los he llamado. Es el Espíritu Santo quien llama. Hoy día, por ejemplo, tenemos gente que está dedicada a ser misioneros, maestros, pastores, evangelistas. Es porque el Espíritu es quien llama. Y no solamente llama al Espíritu, el Espíritu también capacita. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de la iglesia, ¿quién llama? No es la organización, no son las personas, es el Espíritu. Pero el Espíritu también capacita. La función medular del Espíritu Santo es el magisterio, porque es el maestro por excelencia, el que hace maestro a los nacidos de nuevo y cuando se dejan capacitar. El Espíritu Santo es un perfecto comunicador. Escriba eso por ahí. El Espíritu Santo ama comunicar. El Espíritu Santo ama enseñar. De hecho, el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo ama enseñar. Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos guía a la verdad, a la justicia. El Espíritu Santo es quien nos capacita. El Espíritu Santo es quien guía la iglesia y el Espíritu Santo. En la iglesia, el Espíritu Santo capacita y guía a los creyentes para hacer las cosas acertadamente, de acuerdo al plan de Dios. Toda la obra de Dios debe hacerse bajo la tutoría y guía del Espíritu Santo. Pastor Israel, ¿cómo es tanto así que el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo habla y guía. Lea el libro de los Hechos. Dios le habla, ¿cierto?, a Felipe. Dios le habla a muchos hombres. Hagan esto otro, vayan a tal lugar. Es el Espíritu Santo quien sigue dirigiendo. ¿Cómo mantenerlo? Y aquí voy a parar porque después voy a dejar en el chat el PowerPoint porque después viene la obra del Espíritu Santo en el creyente y es para largo. Pero quiero terminar con esto. ¿Cómo mantenernos sumergidos en el Espíritu Santo? ¿Cómo mantenernos siendo dirigidos por el Espíritu? Si usted me quiere acompañar, yo quiero que me acompañe, por favor, ahí al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 4 dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. ¿Cómo mantenernos en el bautismo del Espíritu? ¿Cómo mantenernos sumergidos en el Espíritu? Porque antes de hacer la misión tenemos que estar sumergidos en el Espíritu. ¿Cómo mantenernos sumergidos en el Espíritu? Quiero darle solamente tres observaciones para mantenerse sumergido en el Espíritu. Primero, usted tiene que ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu significa que Dios tenga el control de su vida, que el control de tu vida esté bajo. Ser lleno del Espíritu no es tener manifestaciones o expresiones de los carismas. Ser lleno del Espíritu significa que tu vida esté rendida a los pies del Señor, que el control de tu vida la tenga el Espíritu de Dios. Eso significa ser lleno, que estás sujeto a Él, dirigido por Él. Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, seguid siendo llenos del Espíritu. ¿Ah? Ser llenos del Espíritu significa que Él tenga el control de su vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que rindáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estar rendidos. Estar lleno de Dios no es tener manifestaciones. Estar lleno del Espíritu no es tener expresiones de devoción. Estar lleno del Espíritu es que Él tenga el control de tu vida. En segundo lugar, para mantenernos sumergidos en el Espíritu, no solamente siendo llenos, teniendo comunión con el Espíritu, hablando con el Espíritu, orando en el Espíritu. Hay un pasaje que me ha golpeado mucho este último tiempo, que está en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En segundo lugar, para mantenernos sumergidos en el Espíritu, tenemos que tener comunión con el Espíritu, tener intimidad, hablar con el Espíritu. Se lo dije hace un rato, el Espíritu Santo es un perfecto comunicador. El Espíritu Santo ama hablar, ama hablarte, quiere hablarte. Por eso que el clamor a las 7 iglesias es, oigan, el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que tener comunión con Él. Por eso no tenemos que dejar de orar sin cesar. Por eso que separados de Él, nada podemos hacer. Por último, para mantenernos sumergidos en el Espíritu, debemos mantenernos en el fluir del Espíritu. Y cuando yo hablo del fluir del Espíritu, me refiero cuando el Espíritu Santo habla y yo obedezco. Aleluya. El Espíritu Santo siempre está hablando. Él ama la obediencia. El Espíritu Santo ama tu obediencia. No puedes disfrutar de ser guiado, dirigido por Él, si no obedeces al Espíritu. Muchos quieren ir y hacer cosas extraordinarias. Muchos quieren vivir en esta sobrenaturalidad que significa Dios, pero no han aprendido a respetar la presencia de Él en todo lugar, en su omnisciencia. Por eso es que el fluir del Espíritu tiene que ver cuando comienzo a obedecer. Para mantenernos sumergidos, 3 cosas. Manténgase lleno, manténgase en comunión y en el fluir del Espíritu. Luis, voy a parar aquí porque lo que viene es mucho más largo. Quiero abrir espacio para preguntas, quiero abrir espacio para dudas que tienen respecto a la persona del Espíritu. Gracias, Pastor Israel. Si hay algún hermano que quiera plantear alguna pregunta, inquietud acerca del Espíritu Santo, algún comentario de lo expuesto, puede abrir el micrófono y hablar. Están todos chascones. Pastor Israel, yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros anhelamos la manifestación del Espíritu en el templo. ¿Eso es correcto? ¿O el Espíritu está donde estemos? ¿O el Espíritu puede obrar en cualquier lugar? Mira, la palabra del Señor lo dice de esta manera, Luis.
Dice, dice la palabra de Dios de esta manera en San Juan capítulo 14, verso 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La gran diferencia es que en el nuevo pacto el Espíritu no solo estará con, no solamente estará al lado de nuestro, sino que estará en nosotros. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo no está restringido al templo ni al culto. Una de las cosas más difíciles o más raras, complicadas que yo veo en la iglesia hoy día es que creen que el Espíritu Santo solo se manifiesta en el culto y que los dones solamente son para la liturgia. Los dones fueron dados para ti, para que tú los uses para la extensión del reino de Dios, para la misión, para que otros conozcan de Jesús. Mira, los dones de milagro, de sanidad o cualquier otro tipo de señal no fueron dados para que nosotros nos sintamos mejores que otros. Fueron dados para que otros conozcan que Jesús es la verdad. Entonces, nosotros anhelamos que se manifieste el Espíritu Santo en los cultos. Gloria a Dios, bonito. Pero el Espíritu Santo fue dado para vivir en la vida. Tenemos que tener una espiritualidad integral, conectada. El problema es que hemos restringido la obra del Espíritu al culto. Hemos restringido la obra del Espíritu al templo. Y en realidad, Él nos puso para ser luz y sal de la tierra, del mundo. Hay una pregunta ahí, pero quiero un poco reinterpretarla. Cuando hay manifestación del Espíritu, ¿cierto? Cuando sentimos que Dios que está moviéndose o está tocando nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Eso no es bautismo, ¿o sí? ¿El bautismo es una vez solamente? Nosotros entendemos que el bautismo del Espíritu Santo esta doctrina surge porque existió un movimiento en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, que hablaban, ¿cierto?, de la salvación como la primera gracia. Y esa primera gracia, ¿cierto?, que era la salvación, era complementada con una segunda gracia que se llamaba santificación, y a esa obra se le llamaba la obra del Espíritu. Esa segunda gracia, ¿cierto?, que es el bautismo del Espíritu, nos empodera y nos faculta para el servicio. Ahora, tu pregunta va en qué sentido, Luis. Si es bautismo cada vez que sentimos el Espíritu Santo, cada vez que se habla en lengua en el templo, cada vez que sentimos la manifestación, es bautismo. No, yo creo que cuando nosotros aprendemos a tener comunión con el Espíritu, lo sentimos en cualquier lugar y disfrutamos de su compañía en cualquier lugar. El grave problema, Luis, otra vez insisto, es que hemos restringido al Espíritu de Dios solamente a su manifestación en el culto y en el templo. Él quiere hablar contigo en casa, Él quiere tener comunión contigo en casa. Mira, el Espíritu Santo es un regalo hermoso de Dios. Y cuando entendemos que el Espíritu Santo es un regalo hermoso de Dios, hay algunas cosas que hay que entender. Primero, que la palabra de Dios, la Biblia, es la herramienta del Espíritu Santo para nutrirte y suplir todo lo que necesitas para que tengas vida plena. Mira, hay gente que dice, Señor, quiero recibir el Espíritu y no lee el mensaje. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo quisiera oír la voz del Espíritu, lea la Biblia, porque fue instruido el Espíritu. Por eso que nadie que habla por el Espíritu de Dios habla en contra de la palabra. Ni nadie que habla por la palabra habla en contra del Espíritu de Dios. Porque esto es inspiración del Espíritu. Ahora, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque es el Espíritu Santo quien confirma nuestra identidad y nos da seguridad de quiénes somos. Por ejemplo, la gente que no tiene seguridad de su salvación es porque no ha tenido un encuentro con el Espíritu. Y para ello es necesario tener comunión con el Espíritu, porque la Biblia dice, en Romanos 8:16, que es el Espíritu Santo que le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ahora, tenemos que, de alguna manera, empezar a entender un poquito más amplio la dimensión del Espíritu. Quiero dejar abierto, cada vez que el Espíritu Santo sentimos su presencia, no solamente va a ser en el culto. Cada vez que sentimos y oímos el culto es porque estamos adorando, porque hay un fluir del Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una vez
que nos empodera para el servicio. Luego tenemos que mantener la comunión con el Espíritu. Profe, hola, Hola. soy Elena. Elena. ¿Cómo estás? Bien, hermana Elena. Profe, ¿tiene forma el creyente de saber cuál es su nivel de llenura del Espíritu? Estoy lanzando la pregunta no para que, porque de repente siento de que como quieren medir la espiritualidad, como bien decía usted, la espiritualidad no la vamos a medir porque más lengua hablo o manifestaciones carismáticas dentro o fuera de la congregación. Entiendo sí cómo se encuentra esa llenura del Espíritu, lo tengo bien claro, que tiene que ver con mi relación con el Padre, ¿verdad? Pero lanzo la pregunta. La respuesta te la da la Escritura, hermana Elena. En San Juan capítulo 3, el verso 34 dice, porque el que de Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no hay una medida decir, Ahora, si alguien quiere saber qué tan profunda es su vida espiritual, debería mirarse al espejo o mirar su accionar y debería reflejar a Cristo. Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma para que reflejemos la vida de Cristo. Nadie que es dirigido por el Espíritu de Dios no refleja la vida de Cristo. Muy atingente el comentario que hace, porque de verdad ese debería ser un principio y un propósito en nuestras vidas espirituales. Anhelar de que el que vean en nuestras vidas sea Cristo, al Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Creo que no hay mejor forma de, llamémosle un termómetro, no sé cómo usted quiera, pero de saber esa medida de espiritualidad, cuando somos capaces de negarnos a nosotros mismos y permitir que Cristo mismo se refleje en nuestras vidas. Bueno, lo que te tengo que decir es que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Eso dice, esa es su obra. Y la manera de hacerlo es construyendo en ti y en mí la imagen de Cristo. Israel, dos preguntas. Si uno se siente cansado y siente que ya está desanimado, no quiere buscar al Señor, no quiere orar, significa que el Espíritu ya no está. Y esa misma pregunta hacia la iglesia, si no hay conversiones, si no hay manifestaciones, sanidades, milagros, si no hay transformación, significa que el Espíritu se fue. Muy buena pregunta. La Biblia dice que la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, nuestro hombre interior siempre está dispuesto a estar con el Señor. Evidentemente tiene que ver con un tema, a veces nosotros le damos prioridad a otras cosas, pero la pregunta yo la cambiaría por ¿cómo hago para mantenerme alerta espiritualmente? Y eso tiene que ver está claramente unido a todos nuestros ejercicios o disciplinas espirituales. Si yo no oro, si yo no busco del Señor, si no leo la Escritura, porque yo no ayuno, ¿cierto? Para convencer a Dios, no oro para manipular a Dios, ¿cierto? Ayunamos y oramos y hacemos los ejercicios o las disciplinas espirituales para tres razones. Uno, para nutrir nuestra fe, para expresar nuestra fe y para vivir nuestra fe. No es que hacemos las disciplinas espirituales para manipular a Dios. Entonces, evidentemente, si yo dejo de caminar de la noche a la mañana y me dan ganas de no caminar, se van a atrofiar mis huesos, se van a atrofiar mi cuerpo. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, de los ejercicios y las disciplinas espirituales. La segunda parte, generalmente nosotros entendemos que la obra del Espíritu de Dios solamente tiene que ver con lo sorprendente y lo supranatural. Pero voy a decirlo como lo dije en mi exposición. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en la iglesia es que hay conversión, que hay hombres y mujeres nuevas. Mira, el apóstol Pablo está clarito cuando le habla a los hermanos de Corintios. Si es por lengua, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras que me entiendan y su espíritu sea construido, que decir una multitud de cosas que la gente no entiende. La mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en la iglesia es que hay hombres y mujeres nuevas, que hay transformación. Porque ¿quién hace la regeneración, la renovación? ¿Quién hace, cierto, la santificación? No es una obra nuestra, es una obra del Espíritu.
Ahora, si en nuestra iglesia no hay hombres nuevos, no hay conversión, es señal de que algo no está bien. Gracias, pastor. ¿Hay alguna pregunta más, alguna inquietud, alguna? Aproveche, antes que soltemos aquí al pastor, que hoy día dispuesto a estar este tiempo con nosotros. Por alguna razón mi esposa me dio permiso, me mandó aquí a este rincón, me dijo, tienes tiempo todo el tiempo. Por alguna razón será. Yo no tengo toda la respuesta, tengo muchas cosas que decir, me encantaría decir muchas cosas más del Espíritu. Mira, el Espíritu Santo te conecta con las personas correctas. El Espíritu Santo también te evita relaciones, el Espíritu Santo hace que cortes relaciones. El Espíritu Santo te da señales sobre tu futuro. Y todas esas cosas están en la palabra. Por eso que para mí era como muy difícil o muy amplio hablar de lo que es la teología del Espíritu. Pero el Espíritu Santo conoce el tiempo incluso de tu prueba. El Espíritu Santo sabe cuándo viene el tiempo de la prueba. De hecho, cuando tú lees el Evangelio de Juan y los Evangelios sinópticos, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y me gozo en esto porque el Espíritu Santo conoce tus tiempos de prueba y Él mismo te sostiene y te lleva. Y después de la prueba, dice que el Señor estaba en el Espíritu. Entonces, yo quisiera que usted entendiera que el Espíritu Santo es más que una doctrina, es más que hablar en lengua, es más que dones. Él es Dios real con nosotros. Yo creo en el cielo, creo en ese espacio, en otro lugar, pero yo no quiero irme al cielo porque quiero disfrutar de verdad ya. Yo quiero estar aquí con el Espíritu, porque si el Espíritu está aquí, es Dios conmigo, es Dios con nosotros. El grave problema es que no, como iglesia nosotros nos hemos quedado solamente con las manifestaciones y nos hemos olvidado de vivir con el Espíritu, de estar con el Espíritu, dejar que Él nos hable, que Él nos mueva. Y yo creo que necesitamos imperiosamente entrar en un proceso de renovación de nuestra comunión con Él, de pedirle perdón al Espíritu Santo, decir, perdónanos porque nos hemos movido bajo nuestros gustos, bajo nuestras preferencias, porque hemos predicado nuestros sermones y no los tuyos. Y creo que como iglesia necesitamos darle la centralidad de nuestra vida otra vez al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mire, si usted está enfermo, y cuando yo hablo de que el Espíritu Santo puede sanarnos, es porque Él nos creó, Él nos diseñó. Antes que los ojos de nuestros padres nos vieran, Él ya nos vio porque Él nos formó. Eso dice el libro de Job, tu espíritu me formó. Entonces, a veces nosotros hemos relegado solamente al espíritu como a una doctrina y como a las lenguas, como a lo milagroso. Pero el Espíritu Santo es Dios con nosotros, es Dios en medio nuestro. Gracias, pastor. Javiera tiene una pregunta y levantó la mano. Hola, buenas noches. Disculpe, yo tenía una pregunta respecto a como una experiencia que tuve. Lo que pasa hace unos meses atrás, fuimos con mi tío a hablarle como a alguien muy cercano sobre la palabra de Cristo. Y mi tío comenzó como a ponerse muy nervioso, empezó como, mientras hablaba, empezó como a sudar, tiritaba de nerviosismo, pero yo comencé a sentirme como empecé a tiritar, mi cuerpo empezó a manifestarse de una forma muy extraña. Entonces me gustaría saber, yo que igual no conozco mucho del tema, que si eso era obra del Espíritu Santo o era más que nada algo más como emocional. Es evidente que cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nosotros reaccionamos a esta fuerza especial y distinta. Perdónenme el ejemplo burdo, pero si usted mete los dedos al enchufe, va a sentir una fuerza extraña, distinta a usted, y va a reaccionar. Y cuando tú estás sumergido bajo la presencia del Espíritu, es una fuerza distinta a ti. Y lo vas a sentir, lo vas a experimentar. Lo que no va a hacer es sacarte de tus cabales, no te va a sacar de tu control. El Espíritu va a estar sujeto a ti, va a respetar tu personalidad, va a respetar quién tú eres. El Espíritu Santo es muy respetuoso, Él te diseñó. Pero tienes que aprender a discernir cuando es la presencia también de Dios. Como también vas a aprender a discernir cuando son otro tipo de experiencias y de sensaciones. A mí me pasa que yo voy a un lugar y no me siento cómodo, no me siento bien, y siento que hay otra cosa y yo oro, bendigo el nombre del Señor.
Pero hay otros momentos como ahora que estoy hablando del Espíritu de Dios y me siento sumergido en Él, me siento interpelado por Él. El Espíritu Santo siempre nos seduce cuando estamos en su presencia a reconocer quiénes somos, y generalmente nos reconocemos como pequeños, como pobres, como débiles, como dependientes de Él. Así que bienvenida a experimentar no solo la presencia del Espíritu en tu vida, a nivel de tus emociones, tus sensaciones, sino en una transformación también profunda de tu carácter a la imagen de Jesucristo el Señor. Muchas gracias, pastor. Dado el tiempo, nos hemos pasado un poquito. Dios le bendiga. Se agradece el tiempo compartido con nosotros y que le hayan dado permiso. Bueno, yo lamento no tener el tiempo para decir muchas cosas que me gustaría decir del Espíritu, de verdad, porque me he dado cuenta que hablamos tanto del Espíritu y creemos que ya sabemos todo del Espíritu, y hay cuestiones que son tan sencillas, que el Espíritu Santo, por ejemplo, nuestra mayor fuente de sabiduría es el Espíritu, y a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas porque no sabemos escuchar al Espíritu. Nuestra mayor fortaleza, nuestras debilidades y nuestra prueba es el Espíritu. Entonces, de hecho, le animaría a que ustedes vuelvan a cultivar su relación con el Espíritu, vuelvan a hablar con el Espíritu, vuelvan a caminar con el Espíritu, vuélvale a cantar al Espíritu, vuélvete a enamorar del Espíritu, porque te anhela más de lo que tú lo anhelas a Él. Y eso es lo que me pasa con la iglesia. Yo siento que la iglesia como que se desamoró del Espíritu. Ya no le encanta el Espíritu. Estamos tan bien con nuestras formas que no queremos que venga a desordenarnos. Y necesitamos volver otra vez a enamorarnos y dejarnos guiar por el Espíritu. El Espíritu es la fuente de tu verdadero gozo. El Espíritu Santo es la única verdadera fuente de tu paz. El Espíritu Santo es la verdadera fuente de tus fuerzas. El Espíritu Santo es que te ha asignado en un lugar especial, con dones especiales. Tus dones no van a brillar donde el Espíritu Santo no los puso. Entonces, y hay estas cosas que tenemos que aprender del Espíritu. El Espíritu Santo te va a ayudar cuando quedes débil en una batalla. Así que adelante, conozcamos al Espíritu.